Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? La destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y vamos a centrarnos hoy, amadas, en un tema muy importante que el Señor revela acá, y es sobre las fortalezas, porque Él está diciéndonos acá claramente. Sabemos que pues nuestra guerra no es de carne, ni de sangre, es espiritual completamente. Pero el Señor dice también que las armas que nosotros usamos no son la carne, o sea, no es, el mundo sí lo hace, o sea, sale por ejemplo y se pelea con otros, o usa armas diferentes, pero nosotros los que creemos en Jesús, nuestras armas son espirituales, y el Señor lo dice acá. Y esas armas, ¿cuáles son? También lo hablábamos hace 8 días, oración, ayuno, adoración, alabanza, guerra espiritual, todas esas son nuestras armas, y militamos con esas armas. Pero Él decía que ¿para qué? Para destruir algo. O sea, el Señor ahí nos estaba haciendo una revelación, y es que hay algo que hay en ti, o hay un ataque constante en tu vida al que tú a través de las armas espirituales debes destruir. ¿Y qué es? Las fortalezas. Entonces hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es una fortaleza espiritual? Porque el Señor no está hablando acá de algo físico, sino está hablando de algo espiritual. Y esas fortalezas son en realidad, para que entendamos bien el concepto, una forma de pensamiento o hábito o actitud contraria a la palabra de Dios. Esas son las fortalezas espirituales. Son pensamientos, actitudes o hábitos que nosotros tenemos que son contrarias a la palabra de Dios. Es como una semilla plantada en nuestra mente que produce obviamente grandes raíces y profundas en nuestra mente, y que muchas veces son muy difíciles de desarraigar, muy difíciles de arrancar, porque ya están ahí súper, hiper, mega programadas a través de los pensamientos. Normalmente estas fortalezas Satanás las mantiene ocultas a nuestros propios ojos para que no las podamos reconocer y podamos seguir esclavos a eso. Entonces puede que los demás vean esas fortalezas o pues esas cosas negativas en ti, y tú mismo no las puedes ver, porque es como si te pusiera un velo, como que esas fortalezas que el enemigo pone en ti muchas veces traen ceguera y sordera espiritual. Entonces puede que los demás las vean en ti, pero tú mismo no puedes reconocerlas. Entonces esas fortalezas son esa conducta contraria a la verdad de Cristo. Y obviamente una conducta pues se origina en los pensamientos, por eso la mente es ese campo de batalla y es tan importante. Vamos a ver ejemplos de fortalezas, como para que podamos, digamos, que entender más a nuestro día a día qué puede ser una fortaleza. Mira, una fortaleza en tu vida puede ser la maledicencia, por ejemplo, que tú lo intentas no decir una grosería o no hablar mal, o por ejemplo dichos que vienen contigo de toda la vida. Por ejemplo, mi mamá, yo la critico mucho porque ya todo el tiempo es ay Virgen Santísima, y yo, mamita, ya no puedes decir eso. Pero esos son como esas fortalezas con tantos años que ya no puede. Eso es una maledicencia, o sea, eso es hablar mal. Entonces a nosotros pues los que ya conocemos de Cristo y entendemos las cosas, entonces eso es como una fortaleza que es difícil, a veces está tan arraigada que es difícil quitarla. Por ejemplo, la pornografía. Una persona que ve pornografía, que está luchando con el tema, normalmente si vuelve y recae es una fortaleza. ¿Dónde comienza? En el pensamiento. También nuestra pastora nos hablaba hace 8 días algo que también para mí fue muy impactante, y es que antes de un acto tuyo, antes de tus palabras, ¿cuál fue el origen? O sea, ¿qué concibieron tus palabras o tus acciones? Lo primero que hubo fue un pensamiento. Entonces tenemos que entender eso, que ese es el origen realmente de nuestras acciones y de nuestras palabras. Entonces, por ejemplo, una fortaleza puede ser eso, la pornografía, que por más que intentes no verla, estás pensando y pensando, y aunque no lo hagas, de todos modos tu mente está atada a ciertas imágenes que has visto, porque también para cuidar la mente tenemos que cuidar lo que vemos y tenemos que cuidar lo que oímos, porque se crean imágenes que son a veces muy difíciles de ser derribadas de nuestra mente y se convierten en fortalezas. Por ejemplo, otra fortaleza puede ser la falta de arrepentimiento, que a pesar de que tú sabes que como el conocimiento de Dios te dice que eso que hiciste
estuvo mal, a ti te cuesta mucho, pero mucho, poder arrepentirte y sentir. Puede que tú digas, sí, Señor, está mal, perdóname, Señor, yo sé que esto va contrario a lo tuyo, pero realmente en tu corazón no logras arrepentirte, como que no te duele realmente ese pecado. Y aunque lo digas, no hay un verdadero arrepentimiento. Eso es una fortaleza. La falta de perdón, por ejemplo, no perdonar a otras personas, sabiendo nosotros que tenemos que perdonar, pero no lo hacemos, o decimos, no, yo sí lo perdoné, pero no puedo olvidar lo que me hizo. Eso es una fortaleza mental que tiene el enemigo puesta en ti y que debes arrancarla. Por ejemplo, el orgullo, conflictos familiares. Sí, que tú llegas a tu hogar y dices, qué rico llegar a mi hogar, pero cuando llegas, preciso abres la puerta y lo primero que pasa es peleas, griterías, contiendas, y tú, pero si yo venía bien, ¿qué pasó? Porque hay cosas que de pronto ya tienes tan arraigadas que te molestó que tu hijo dejó mal puesto algo y eso ya te llevó a ira y a cosas y a tomar acciones y palabras inadecuadas, porque hay unas fortalezas que están en tu mente y te llevan a actuar de esa manera. Entonces, por ejemplo, conflictos en la familia, envidia, murmuración. ¿Qué es la murmuración? Por ejemplo, el placer de criticar, de buscar juzgar a los demás. Y muchas veces nosotros, cuando menos nos estamos dando cuenta, ya estamos teniendo pensamientos con otra persona contra otra persona con murmuración. Y peor cuando ya abrimos la boca y vamos y lo decimos. Pero eso es una fortaleza y uno lucha con ella. Uno sabe que está mal, pero luchamos contra eso. Mentira, inmoralidad, rencor, bueno, hay muchas, pero quería que ponerlas en contexto a qué se refiere el Señor. Es ese tipo de fortalezas. ¿Cuáles pueden ser síntomas de que tenemos nosotros fortalezas en nuestras mentes y que tenemos que desarraigarlas y arrancarlas de nosotros? Por ejemplo, la negación. La negación es que alguien, por ejemplo, se te acerca, un hermano tuyo, o tu esposo, o tu mejor amiga, y te dice, oye, yo he visto en ti que estás obrando mal por X o Y razón, o he visto actitudes tuyas que no son las correctas. Y tú, en vez de agradecer lo que te están diciendo, te lo niegas, dices, no, yo estoy obrando bien, el que está equivocado eres tú, y no acoge el consejo de esa persona. Eso es un síntoma de que hay fortalezas en tu vida, negativas obviamente. Culpar a otros de tus propios errores, que nos justifiquemos y empecemos a buscar excusas de las cosas que hacemos mal, sabiendo que están mal, pero como que no lo vemos claramente y decimos, ay no, pues yo sí obré mal, pero realmente si no hubiera sido porque X me motivó a hacer eso, yo no lo hubiera hecho. Y no se reconoce los errores propios. Ahí hay síntoma de fortalezas negativas en nuestra mente. Sentirse cómodo o a gusto haciendo lo indebido. Muy similar al tema de no arrepentirse, pero tiene que ver con eso, o sea, con que tú, por ejemplo, sabes que estás haciendo algo mal, pero realmente te gusta hacerlo. Y dices, ay sí, a pesar de que, pero yo quiero seguir. A mí me pasaba, por ejemplo, con el cigarrillo. Cuando yo conocí de Cristo, fumaba mucho y duré 15 años fumando. Estaba supremamente atada a ese demonio de la nicotina. Y yo recuerdo mucho que cuando conocí al Señor, yo me entregué al Señor y lo amaba, o sea, lo amé desde el primer momento que fui a un encuentro y que me entregué al Señor. Pero fue tenaz para mí derribar esa fortaleza de la nicotina. Porque a pesar de que yo sabía que no, yo también decía, ay, pero es que me gusta, me encanta, no sé qué hacer. Y me sentía súper mal porque venía a veces a la iglesia, estoy hablando de hace unos 10 años, venía a la iglesia, pero a veces me fumaba un cigarrillo. Esa fortaleza estaba ahí súper arraigada en mí. Y yo todo el tiempo pensaba y decía, qué rico un cigarrillo. Y me imaginaba con mis pensamientos, en esa fortaleza, me imaginaba el olor de todo y planificaba en qué momento, para que nadie me pillara, pero que tenía que fumar. Esas son esos tipos de fortalezas. A pesar de que sabía que estaba mal, sin embargo quería, o sea, decía, pero me gusta, Señor, ¿será que tú me comprendes? ¿Será que tú me entiendes? Hasta que gracias a Él, un día me arrodillé y le dije, Señor, no puedo seguir así, me siento mal, tan lindo. Él empezó a estorbarme en mi pecado y en mi falta. Y un día que me arrodillé a Él le dije, Señor, no quiero fallarte más, pero tampoco quiero seguir sintiendo esto, como esa angustia, como esa zozobra, como que necesito ir por el cigarrillo.
no quiero sufrir, ayúdame, tú eres el que todo lo puede. E increíblemente al día siguiente, yo no hice lo que siempre hacía, que era llegar a mi oficina y fumarme un cigarrillo con alguien, sino que lo que sucedió fue que el Señor hizo que se me olvidara completamente esa rutina diaria. Fue inmediato, fue entregarle esa fortaleza, fue confesar mi pecado, fue abrir mi corazón y decirle con toda sinceridad que me encantaba fumar, pero que también quería entregarle eso a Él. Y cuando hice eso, al día siguiente, de verdad, sorprendentemente, y a la manera del Señor, ni me acordé. O sea, cambié mi rutina. Y cuando me di cuenta, después, como a la 1 de la tarde, que no lo había hecho, dije, wow, Señor, sí, lo logré hasta la 1, vamos a extenderlo hasta las 6, vamos a extenderlo. Y así han pasado 10 años, gloria a Dios por eso. Pero es eso, y espero que así ya les quede más claro el tema de la fortaleza. Sentirse cómodo cuando estás haciendo algo indebido. Luchar en nuestras propias fuerzas. Esa autosuficiencia es una fortaleza y es un síntoma. Cuando tú crees que puedes solucionar todo con tus propias manitos y que buscas en soluciones propias en vez de entregarle cada problema tuyo, cada situación a Dios, que todo lo puede. Porque la palabra de Dios no dice en ningún lado, Mónica, todo lo puedes. Sí dice que todo lo puedo en Cristo. Y dice que todo lo que es imposible para los hombres es posible para alguien, para Dios, no para mí. O sea, yo sin Él no soy nada. Pero es increíble y es sorprendente uno ver cómo muchas personas que están en los caminos del Señor aún mantienen fortalezas de autosuficiencia. Yo puedo hacerlo en mis propias fuerzas y buscan por todo lado los recursos para hacerlos en sus fuerzas. Eso es un síntoma de que hay una fortaleza en ti que debes arrancar. Creer que todo está mal menos yo. Todos se equivocan, pero yo tengo la razón. Y por más que me dicen que no, soy testaruda, terca, arrogante, y digo, no, yo tengo la razón, yo creo que ella se equivoca. Creer que todos necesitan oración y yo no. Ay, no, y de verdad se acercan a orar por uno y bueno, yo no necesito, yo tengo una relación muy buena con Dios, no necesito que nadie ore por mí. Los demás sí necesitan, pero por mí no te preocupes, yo no te necesito. Eso es un síntoma de una fortaleza negativa y arraigada en tu mente. Creerte el más íntegro, el más perfecto, el que nunca falla, los demás fallan, pero tú no. Tú haces bien las cosas. No sé si se han topado con personas que, por ejemplo, dicen, no, es que aunque él no recibió a Jesús, pero él fue muy bueno, y como es muy bueno, cuando se muera se va a ir al cielo, porque él hizo buenas obras. Eso es un pensamiento, una fortaleza súper equivocada que Satanás está dominando allí. Esos son los síntomas, amén. Bueno, luego en la palabra de Dios, después de que el Señor dice destrucción de fortalezas, habla también en su palabra de derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces el Señor agrega a las fortalezas como otros 2 ingredientes, que son los argumentos y las altiveces. Y esto realmente hacen parte de esas fortalezas, son estructuras de esas fortalezas. ¿Y cómo se manifiestan en nuestras vidas? O sea, cuando el Señor habla de esos argumentos y todas altiveces, ¿a qué se refiere? Se refiere a nuestras especulaciones, a lo que nosotros mentalmente especulamos. Y nos pasa todo el tiempo, pues. ¿Qué son especulaciones? Es un pensamiento o una meditación profunda por alguna materia, o sea, por algo. Pero que va en contra ¿de qué? Del conocimiento de Dios. Entonces, veamos un ejemplo. El conocimiento de Dios nos dice que nosotros no debemos codiciar, por ejemplo, las riquezas de otro, que no debemos sentir envidia. ¿Lo dice o no el Señor en su conocimiento? Sí. Pero yo empiezo a especular cuando veo a una persona que está súper próspera, una persona que le está yendo súper bien, y yo empiezo como, esa persona no es tan buena. Ese nunca va a la iglesia y mire lo bien que le ha ido. Véala que está llena de plata y realmente yo creo que no lo merece. Qué piedra. En cambio yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú sí les das a otros y a mí no? Y empieza esa especulación. Y a eso se refiere el Señor. Cuando Él, además de agregarle las fortalezas, dice altiveces y argumentaciones.
porque comienzas en tu mente, y todo esto, ojo, que ocurre es en la mente, ¿no? En el pensamiento, en contra del conocimiento de Dios, argumentarte y a especular contra las otras personas. ¿Qué fruto puede producir este tipo de pensamientos en ti? Pensamientos que te lleven a pecar. ¿Ustedes qué creen? Perdón, pensamientos que te llevan a pecar, como por ejemplo, no sé, pues obvio, envidia, codicia, amargura, que traerá, no se amargará uno de uno estar pensando que el otro así tiene y yo no tengo tanto. Eso trae amargura, doble ánimo, y ahí comienza el enemigo a hacer su obra en ti, a desanimarte, a desalentarte, a que tú empieces a cambiar tu imagen de Dios mismo, porque empiezas a creerte más que Dios y a decir: Dios mío, pero Dios, tú no eres tan justo, yo sí te sirvo, y esa persona que ni siquiera ha ganado un alma a Cristo, porque sí tiene y yo no tengo. Es un ejemplo, ¿no? Pero así es como funciona. ¿Saben por qué, amadas, nosotros nos dedicamos tanto a sacar especulaciones en nuestra mente? Porque la mente desea, es como ese gen, como cuando uno lee la palabra que dice que el corazón del niño viene con la necedad en él. Es lo mismo sucede con la mente, o sea, como que la mente quiere comprenderlo todo. Eso es una tendencia que ya la vamos a ver como es una influencia de Grecia, del espíritu de Grecia, que realmente lo que busca es que tú quieres saber el por qué, el cuándo, el cómo de todo. El espíritu de Grecia y su influencia realmente lo que buscas es buscar la explicación a todo, y resulta que muchas veces, la mayoría de las veces, no hay explicación en las cosas que el Señor hace. Es una delicia cuando una persona se sienta acá a dar un testimonio, porque muchas veces esos testimonios son de verdad unos milagros creativos que el Señor hizo, que uno dice: ¿cómo? O sea, maravilloso, asombroso, porque así es el Señor. El Señor no es de lógicas, el Señor no es de que tú te pongas pero es que yo quiero saber exactamente cuándo y cómo y dónde y por qué. No, eso no viene de Dios. Pero nuestra mente viene con esa influencia del espíritu de Grecia, donde todo lo quiere saber. Y quiero que sepan que el espíritu de Grecia realmente es el enemigo número uno de lo sobrenatural. Eso no se nos puede olvidar. El espíritu de Grecia va en contra de todo lo sobrenatural. Luego también va en contra del concepto que sí va muy a nuestro favor, y es el de vivir por fe. Porque nosotros vivimos por fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Pero el espíritu de Grecia, que ataca tu mente, empieza a decirte: no, tiene que ver, es que si ve que no está pasando nada, no, pero sáquele lógica al tema. O sea, no, eso sí va a pasar, ese milagro sí se le va a dar. No, yo creo que usted no va a poder lograr lo que le está pidiendo a Dios. Eso es, amadas. Si estás sintiendo eso, porque lo que quiere traer es duda, incredulidad, que tú te salgas de la voluntad de Dios para tu vida, ojo, estás siendo atacada por la influencia del espíritu de Grecia. Amén. Bueno, y también, ¿cómo te das cuenta de eso? Que de pronto en tu interior, por ejemplo, el Señor te dio una promesa y te dijo que va a cumplir X cosa que le has pedido, y te lo dio con una palabra preciosa, que ha sido una palabra rema en tu vida, y que tú dices: wow, sí, Señor, si tú lo dices, yo te creo. Pero Él empieza a mandarte esos darditos. ¿No será que sí? Porque como de pronto pasa un tiempito y todavía tú no ves manifestado ese milagro, o eso que el Señor hizo o pues te está diciendo que hagas. Entonces tú como que en el interior de tu corazón dices: no, pero Dios sí me lo dijo. Pero empiezas tú con la batalla de la mente. En la mente comienzan esos dardos del enemigo, diciéndote: no, pero mire, acaba de pasar esta situación que dificulta más que usted logre lo que el Señor le dijo que sí iba a lograr. Y comienzas tú en ese doble ánimo nuevamente, en esa incredulidad y ese desánimo que te puede sacar perfectamente del propósito de Dios. Ojo, hoy el Señor quiere que nosotras decidamos creer. Es una decisión. Qué pena con ustedes. La dueña del carro de placas, la camioneta que está aquí al lado a la izquierda, DOO 318, ¿será que por favor puede salir urgente a mover el carro? Gracias. Tranquilo. Amén. Entonces debes decidir creer, amada. Cree la palabra de Dios. Cree lo que el Señor te ha dicho. No importa la circunstancia que estés viviendo. No importa si te parece extraño y no te parece lógico, como que uno dice: esto va tan al contrario de lo que Dios me dijo que iba a pasar en mi vida.
No te dejes influenciar por el espíritu de Grecia. Créele al Señor, porque si el Señor te lo dijo, Él lo va a cumplir. Y hay otro espíritu, o pues otra influencia que se ve mucho ahora, y no sé si ya lo han escuchado. Tiene un nombre hasta chistoso, hasta difícil de pronunciar, pero definitivamente es otra fortaleza que el enemigo ha querido montar en nuestras mentes, y es bastante peligrosa, no solo para nuestra salud mental, sino también espiritual, y es la procrastinación. No sé si la han escuchado, pero vamos a ver de qué se trata este demonio. Yo creo que sí es un espíritu negativo. Dice que la procrastinación es aplazar o posponer algo que debe hacerse ya. Y muchas veces el posponerlo sucede de manera indefinida. O sea, ni siquiera le pones fecha, lo va a hacer mañana. No, puede ser mucho tiempo después. Y cuando te das cuenta han pasado 5 meses y lo que te propusiste no lo hiciste. Porque procrastinaste y lo postergaste, lo dejaste para mañana, para pasado, y nunca se hizo. Dejar las cosas para después. O sea, ¿cómo funciona la procrastinación? Es que tú estás ahí poniéndote una meta, tienes una tarea y un trabajo que hacer, y comienzan los pensamientos, te desvías de lo que estás haciendo y comienzas a pensar en otra cosa. Y de pronto esa otra cosa es, ay, me pareció que yo en Facebook el otro día vi que la monita estaba como enferma, venga, yo voy y entro a Facebook. Y estabas haciendo algo súper importante, y no es que no fuera importante el ejemplo, pero te quedaste en Facebook 3 horas y ya lo postergaste. Ya no fue ese día, entonces ya va a ser mañana. Pero ¿dónde comenzó todo eso? En los pensamientos, en que empezaste a pensar y a desenfocarte de lo que estabas realmente haciendo. Es un hábito o una acción de retrasar actividades importantes por otras que realmente no lo son, y terminas como el día, frustrado porque realmente no pudiste cumplir el objetivo, la meta que hiciste. Esto es supremamente común y pasa en todo. Pero la procrastinación también, ¿qué es? Es sinónimo, para que lo entendamos, de una mente indisciplinada. ¿A qué se refiere esto? Una mente que comienzan los pensamientos a dispersarse y hacer literal lo que les plazca. Y Dios no quiere eso. Ya vamos a ver cómo es la mente de Cristo. Pero Dios necesita que alineemos la mente, que nosotros nos volvamos disciplinadas en nuestros pensamientos. ¿Se puede? Sí. ¿Es un proceso? Sí, como todo. Pero tenemos que salir hoy de acá, amadas, con esa sensación y con esa determinación. Voy a disciplinar mis pensamientos. Mis pensamientos ahora no van a hacer lo que ellos quieran, sino que yo los disciplino. Y por algo al final de la palabra el Señor dice, los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Por eso el Señor nos da hasta la clave. Tan pronto tú sientas que un pensamiento te está sacando de lo que estás haciendo, tú lo que debes hacer es, te quedas quieto y te llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, porque tengo que terminar lo que me propuse y determiné que iba a hacer. Amén. Así funciona más. En lo espiritual, este tema de la procrastinación pues puede ser bastante peligroso y más delicado de lo que uno cree, porque una cosa es que uno de pronto no consiga el objetivo, no sé, de terminar la tesis que nunca hizo, o comer mejor, o hacer el ejercicio, o sea, tantas metas que uno se pone, que no es que no sean importantes. Pero en el tema espiritual, imagínate que es tan grave como que Dios te habla, tú haces tu devocional, vienes acá, vienes el domingo, vienes el miércoles o el jueves a damas, vienes el domingo a la iglesia, vamos a venir todas al congreso, donde el Señor nos va a hablar súper claro, amén, ¿sí saben? Que vamos a recibir instrucciones poderosas del Señor, qué bendición. Pero el Señor nos habla, nos da instrucciones claras, nos responde lo que tanto le hemos preguntado, nos alimenta de fe, ¿sí? Le da gasolina a nuestra fe. Sabemos ya claramente lo que tenemos que hacer, pero lo postergamos, porque nuestra mente con facilidad se dispersa. Y de pronto, y yo lo digo porque a mí me ha pasado, yo creo que fui la más ministrada preparando esta palabra, porque yo decía, empecé a recordar y yo decía, Dios mío, ¿tú qué me has mandado a hacer? Y yo no he hecho aún. Y les quiero decir que me pegué una rajada, tengo una lista grande de cosas que el Señor me mandó a hacer claramente y yo todavía no he hecho. Y terrible, porque eso no solo te paraliza, sino que
detiene una cantidad de bendiciones que el Señor claramente ya tiene para ti. Y tú por procrastinar, no sé, gracias, pero me entendieron. Yo no quería usar esa palabra, pero me cuesta decirla, pero bueno. Entonces, o sea, detenemos bendiciones que el Señor tiene para nosotros, respuestas, transformaciones, cambios que estábamos esperando y no suceden en la vida por culpa nuestra misma, porque no hemos disciplinado nuestra mente, porque no le hemos dado el lugar a los pensamientos que les corresponde dar, porque no hemos usado bien las armas que Dios nos ha dado para disciplinar nuestra mente. La procrastinación también te hace experto en excusas. Y si haces eso, tienes que saber que estás siendo atacada por el enemigo en tu mente. Deja las excusas a un lado y más en las cosas que el Señor te ha mandado a hacer. Porque cuando el Señor te ha dicho a ti, necesito que entres en ayuno, y tú te esperas un mes después para entrar en el ayuno, ¿sabes qué estás haciendo? Desobedeciendo al Señor. Eso es lo que has hecho. Aquí enseñamos que es la obediencia, y la obediencia es hacer ya, ahí, cuando le dijeron, no después. Y procrastinación es sinónimo de desobediencia, nos lleva a la desobediencia. Por ejemplo, otra forma espiritual en la que opera, te piden oración por alguien y no oras. Imagínate el poder que tiene tu oración. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Y viene una persona y te dice, por favor, ora por mí. Y tú, listo, cuenta con eso. Y ni siquiera lo escribiste y no lo hiciste y no oraste y lo postergaste. Y cuando por allá te la encontraste 15 días después, yo he orado mucho por ti. Tenaz, porque ni lo has hecho, de pronto mientes, de pronto lo que sea. Pero, o sea, cuando alguien te pide oración, eso es serio. Eso hay que hacerlo ya. Más cuando el Señor te dice. O lo contrario, vienen y le cuentan a uno, a mí me pasa mucho. Vienen y me cuentan, es que no sé quiéncito, mi familiar, oremos por él. Y yo les digo, de verdad Dios sabe que es así. ¿Podemos ir a orar por él a la clínica? ¿O quieres que vaya a la casa y oramos? Porque poderoso, vamos y oramos. Listo, espérate, yo voy y averiguo y yo te escribo. Y me quedo esperando toda la vida. Porque entraron en este tema de procrastinación y algo tan importante y tan poderoso como llevarle la medicina a ese enfermo, lo postergaron y de pronto la próxima vez que uno se los encuentra, ya esa persona no está acá. Y lo peor, de pronto sin salvación. Qué duro, ¿no? O sea, es espiritualmente más grave de lo que creemos. Vamos a ver un caso en la Biblia, en Éxodo 8:10. Vamos a leerlo para que veamos que este es un demonio que por generaciones ha venido, hace mucho tiempo. Aquí acosándonos a todos. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, ¿qué dijo? Mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Se imaginan? ¿No les parece terrible? Estaba pasando en ese momento el Egipto y el faraón. Esa es una de las plagas que el Señor envió. Ranas por todo lado. ¿Ustedes les gustaría vivir con ranas por todo lado? O sea, saltaban en la comida, en todo lado habían ranas, no se podían bañar porque todo estaba lleno de ranas. Dios le da la solución. Él va y le dice, ok, ya mandó el Señor a su siervo para quitarle de encima ese gran problema. Y el faraón le pareció chévere decir, ay no, mañana, como que me quedo aquí conforme otro ratico. Eso es procrastinación, amén. Sí, es una fortaleza y no nos podemos seguir dejando. Tenemos que sacar ese demonio de nuestras vidas y de nuestra mente, amén. Disciplina tu mente, tus pensamientos. No dejes que se vayan a donde quieran. ¿Quién dijo que los pensamientos andan solitos? Si fueran solos tuyos y de Dios, sí, pero como también hay pensamientos de Satanás en tu mente, tienes que disciplinarlos y llevarlos a la obediencia a Cristo Jesús. Así es. Hay que cambiar nuestra mente, como lo decía la palabra inicialmente, renovarnos, no postergar, no aplazar.
Eso no lo podemos hacer. Bueno, porque hay otra razón por la que también debemos disciplinar nuestra mente. Porque el enemigo también, si no disciplinas tu mente, te puede robar constantemente la palabra de Dios. Y es cuando vemos que tú vienes a la iglesia, estás aquí sentada muy juiciosa, con todo el ánimo de recibir la palabra de Dios. Pero de pronto de un momento a otro, ¡pum!, llegó ese pensamiento, esa fortaleza que te hizo que te distrajeras en otra cosa y empezaste a pensar en, no sé, el negocio que tienes que cerrar esa semana, que no llamaste a la profesora de tus hijos, cualquier cosa sirve. Y cuando menos te das cuenta, cuando ya después de tanto pensar y pensar y pensar, te vienes a dar cuenta que por pensar en eso no estabas prestando la atención a la palabra de Dios y te vas sin recibir todo lo bueno que Dios tenía para ti. Entonces tenemos que disciplinar la mente y tenemos que, como lo decía la pastora hace 8 días, pensar en lo que pensamos, no dejarnos ir ahí y embolatar. Si venimos aquí a la iglesia con un propósito, nos levantamos el domingo, venimos desde lejos, en vez de quedarnos en la cama, o sea, vencemos miles de obstáculos, queremos obedecerle a Dios, venimos a recibir una palabra y nos dejamos distraer con pensamientos banales o con cualquier cosa que nos roba la palabra. Tienes que autoexaminarte y saber si te está el enemigo a través de los pensamientos y las fortalezas que pone en tu mente, robándote la palabra de Dios, porque si es así, debes hacer algo ya, ahora, y disciplinar la mente. Bueno, ya para finalizar, amadas, vamos a ver que el Señor habla en su palabra en 1 Corintios 2:16, algo muy lindo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? Yo creo que lo repitan y lo digan con su boca. Nosotros tenemos la mente de Cristo, amén. O sea que ya tenemos una gran victoria, porque tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver que para que fluya esa mente de Cristo, pues tenemos que seguir el modelo de Él, ¿cierto? Vamos a ver unos punticos que nos muestran cómo era Jesús en su mente, para que nosotras y las que anoten, ojalá lo anoten, podamos seguir esos consejos del Señor y ese ejemplo, buen ejemplo que Él nos dejó, para que verdaderamente su mente fluya en cada una de nosotros. Una es que pienses en cosas positivas. Jesús fue el más positivo de todos. Siempre tenía una palabra de estímulo para todos. Siempre. Tú no ves en la palabra que él hubiera estado derrotado en algún momento y pasó grandes dificultades. O sea, él, lo sabemos, lo hemos leído en la palabra. No fue fácil, lo rechazaron, lo humillaron, lo sacaron de muchos lugares también. Fue menospreciado y en algún momento se vio que él estuviera desanimado. Siempre fue positivo y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo para tener su mente, que su mente fluya también en nosotros. Ser positivos nos hace más poderosos también en nuestros pensamientos. Si somos positivas, pase lo que pase, sea lo que sea que estás viviendo, si tú sabes que Dios todo lo puede y que en Cristo tú eres poderosa, entonces no importa lo que estés viviendo, sé positiva, para adelante, pase lo que pase. El segundo, ten la mente en Dios. Vamos a ver Colosenses 3:1 que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vemos en la palabra, en la vida de Jesús, que la mayoría, o sea, mucha parte de su tiempo, el Señor estaba pensando y orando y en el monte con Dios. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo y seguir ese modelo. Jesús tiene una continua relación con su Padre, hoy la sigue teniendo. Sí, que no, él todo el tiempo alineaba su mente con la voluntad de su Padre. Los pensamientos de una persona que funciona con la mente de Cristo siempre estarán alineados a Dios y a su palabra y a su relación con Él. O sea, tenemos que tener la mente en Dios, pensar en Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto piensas realmente tú en Dios? Cada día, digamos que no en este momento, pero cuando sales a hacer tus actividades diarias, ¿piensas en Dios? ¿Piensas que Dios está contigo viéndote lo que estás haciendo? ¿Piensas en si lo que estás haciendo a Dios le agrada o no? O sea, no sé,
Piensas en tus pensamientos y en que Dios está escuchando tus pensamientos y en que, wow, ¿qué pensará Dios de mí? Bueno, si lo haces, gloria a Dios por eso, porque así tiene que ser, así fluye la mente de Cristo. Cuando pensamos realmente en Dios y somos conscientes de su presencia total en nuestras vidas, en toda situación y en toda circunstancia. Amén. Tercero, piensa siempre, Dios me ama. Dios me ama. Si tú haces eso, de verdad, conscientemente, tú vas a ser libre de temor, tú vas a ser libre de inseguridad, vas a ser libre de un demonio horrible que se llama la culpa y que te hace sentir que es como tú fallas de pronto y aún tienes imperfecciones porque todos las tenemos, entonces no podemos entrar en la presencia del Señor. Eso es una mentira del enemigo, es otra fortaleza del enemigo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que saber? Dios me ama. Mira, Dios te amó tanto que envió a su único hijo a morir por ti. Piensa si tú como madre lo harías. Entregarías tu hijo a una humanidad como esta. Pero Dios hizo eso por ti. Si eso no es una muestra de amor gigante, wow. Pero muchas veces hay personas que como que no sienten el amor del Señor. Tienes que saber que Dios te ama y que Dios es bueno, como nos lo decía nuestra pastora. Su voluntad es buena para nosotros porque nos ama. Que ese sea tu lema, Dios me ama. Cuarto, ten una mente alentadora. Pensamientos alineados con la palabra de Dios, creyendo sus promesas. Mira, si hay algo imposible para Dios y es mentir, eso es imposible para Dios. Si Dios te prometió algo, ¿aló? ¿Sí? Sí, mi Lilianita, ya. Gracias. Si Dios te prometió algo, Dios lo que va a hacer es que fijo lo va a cumplir. Entonces tienes que creer en sus promesas, tienes que creer que la situación que estás pasando es temporal. Si estás pasando una tribulación en tu salud, en tu matrimonio, en tus finanzas, no sé, en lo que sea, esto es temporal. Oye, acuérdate, no vas a durar toda la vida así. Es temporal. Espera, métete con el Señor. Ten la seguridad que Él te ama y que lo está solucionando. Y cree en el Señor. Ten pensamientos alentadores, esos. Wow, Señor, sí, me está doliendo esto, pero tú me dijiste que cada lágrima que yo he derramado, tú la vas a convertir en alegría. Yo te creo y me aliento en esa promesa porque Dios no miente. Amén. Ten esos pensamientos. Desarrolla, quinto, desarrolla una mente agradecida. Vamos a ver Salmo 104, lo que nos dice. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y Hebreos 13:15 también dice lo siguiente. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Tienes que ser una persona, si tú quieres que fluya la mente de Cristo en ti, tienes que ser una persona que alaba, adora al Señor, le da gracias al Señor, le canta y le adora en espíritu y en verdad. Así es. Y vas a ver cómo fluye la mente de Cristo en ti. Sexto y último, ten en tu mente la palabra de Dios. No hay nada más importante que eso. Porque ¿sabes qué es la palabra de Dios? Es el pensamiento de Dios hecho papel. Eso es esa poderosa palabra. El pensamiento de Dios puesto en ti, puesto en papel para que tú lo puedas meditar, lo puedas escudriñar, lo puedas aplicar a tu vida y puedas hacer grandes cosas. Hay una palabra para cada situación de tu vida, para cada tema, para cada área del pensamiento de Dios. Es el mejor consejero, es el mejor psicólogo, es el sanador, es todo. No se quedó nada grande y no se quedó nada por fuera. Pero tienes que ser una mujer que lee la palabra de Dios, que medita en ella y que en su mente está la palabra de Dios. Por eso memoriza palabra de Dios y verás cómo el fluir del Espíritu Santo y de la mente de Cristo va a ser poderosa en tu mente y derribarás toda argumentación
y toda fortaleza que el enemigo ha querido plantar en tu mente. Amén. Vamos a finalizar con la condición en la que debe estar nuestra mente siempre, que también nos compartió este versículo nuestra pastora hace 8 días, y lo vemos en Filipenses 4:8, para que nos vayamos sabiendo que así es como debemos tener nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el consejo grande del Señor. Vigila tus pensamientos, porque así lograrás llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús.